Hi everybody, today is Monday, May 11th, 2026. Hola a todos. Hoy es lunes, 11 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Shax Bode, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Hola, y gracias por invitarme otra vez a vuestro programa. Gracias. Permítame empezar, coronel, por lo que dijo Benjamin Netanyahu en su entrevista en 60 Minutes, que se emitió ayer. Le preguntaron, ¿ha terminado la guerra con Irán? Y si no ha terminado, ¿quién decidirá cuándo lo esté? Y él respondió, creo que se ha logrado mucho, pero no ha terminado, porque todavía hay material nuclear y uranio enriquecido que hay que sacar de Irán. Aún existen instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas, y siguen existiendo grupos aliados que Irán apoya, además de misiles balísticos que todavía quieren producir. Mira, viendo la forma en que él está describiendo esta situación ahora mismo, dice que se ha logrado mucho. ¿Qué se ha logrado exactamente hasta ahora? Porque yo no veo el uranio. Ellos van a conseguir el uranio. Y en cuanto al programa nuclear o al eje de resistencia, esta guerra empezó con el objetivo de desarmar a Hamas y a Hezbollah. Pero eso ya no está ocurriendo. Además, Irán hoy no es el mismo que antes de que empezara esta guerra. No sé cuál es la evaluación por parte de los israelíes, pero no veo que Israel ni Estados Unidos estén ganando nada con esta guerra contra Irán. Según tu comprensión, y viendo cómo Netanyahu intenta decir por un lado que se ha conseguido mucho, pero por otro vuelve a sacar toda esa retórica que ya tenían antes de que empezara la guerra. Antes que nada, tenemos que recordar que este es el cuarto ataque de Israel contra Irán en los últimos 2 años. Y eso significa que incluso en este caso, estamos ante una guerra real entre Estados Unidos, Israel e Irán. Lo que quiero decir es que el único resultado que veo de esta guerra es que ha convencido a los iraníes de que necesitan una disuasión poderosa. Eso es lo que han hecho. Y porque hasta ahora, y diría que incluso antes del año pasado, existía la sensación de que las cosas podían resolverse mediante la negociación, la diplomacia y unas buenas relaciones. En particular, el acuerdo nuclear, el JPOA, fue un ejemplo de ello. Y de hecho, el JPOA tuvo mucho éxito, cumplió sus objetivos. El hecho de que Donald Trump se retirara del tratado, en realidad, lo dejó parcialmente sin validez. Y en la situación actual, tenemos exactamente eso, porque los israelíes y los estadounidenses no siguieron el camino de la diplomacia. Les recuerdo que a principios de enero de este año, Israel había pedido firmar un pacto de no agresión con Irán, y fue una iniciativa de Israel, con negociaciones bajo los auspicios de Rusia. Más tarde, en febrero, hubo otro conjunto de negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre la cuestión nuclear. Así que teníamos 2 procesos diplomáticos en marcha cuando israelíes y estadounidenses iniciaron su guerra contra Irán a finales de febrero. Eso significa que esos 2 países, Israel y Estados Unidos, sabotearon el proceso diplomático que ellos mismos habían comenzado. So meaning that for Iranians, solving a problem through diplomacy, through negotiation, has become something extremely suspicious. They don't trust neither the Israelis. I mean, I'm not sure they trusted the Israelis very much before, but this time it was very clear that you cannot trust the Israelis and you cannot trust the Americans either. And remember, that's not the first time. We had on the 3 previous instances where you had Asaron en pleno proceso de negociación, que en aquel momento tenía que ver con Palestina y todo eso. Así que, en resumen, estos iraníes ahora están convencidos de que el proceso diplomático no llevará a ninguna solución. Y necesitan algo que de hecho les permita presionar tanto a los israelíes como a los estadounidenses para que entren en un proceso de paz. Pero tienen que forzarlo. Y además de eso, también necesitan protegerse. Y no hay otra forma de hacerlo, porque la diplomacia no funciona.
Incluso si tienen un tratado, como ocurrió con el Joseph A., tenían un tratado, un acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio y cosas por el estilo. Pero luego, una de las partes, en este caso Estados Unidos, se retira del tratado y entonces el tratado deja de ser válido. Así que, ¿qué sentido tiene firmar un tratado si sabes que tu socio puede abandonarlo en cualquier momento? Así que la única solución posible para resolver esta situación es tener un poder de disuasión fuerte. Ahora bien, sabemos que Irán, desde hace años, de hecho oficialmente desde 2003, ha renunciado a tener armas nucleares. Pero claro, con esa actitud agresiva de Israel, que es permanente porque no existe absolutamente ninguna amenaza de Irán contra Israel. Es decir, no hay ni un solo ejemplo en los últimos 40 o 50 años en que Irán haya amenazado a Israel. En cambio, lo contrario sí ha sido constante. Recordemos que entre 2003 y 2006 Israel mató a casi 600 científicos, no solo iraníes, sino también iraquíes. 2006, Israel killed 600, almost, but not exactly, but almost 600 scientists. Well, not only Iranians, but also Iraqis. And you had hundreds of Iranian scientists have been... Y hubo cientos de científicos iraníes que fueron asesinados, eliminados. Y eso está documentado en informes que se publicaron hace unos 20 años, más o menos. Así que no hay nada nuevo en eso. Pero demuestra que la agresividad de Israel ha sido constante. Hemos hablado muchas veces del tema de Hezbollah, que solo existe porque Israel ataca al Líbano. Hezbollah no tiene ninguna reivindicación sobre territorio palestino, ninguna. Solo reclama territorio libanés, y eso porque Israel intentó varias veces invadir el Líbano. Esa es la razón, el motivo de la existencia de Hezbollah. También hemos visto la cuestión del territorio palestino. We have seen also the issue of the Palestinian territory. We know since the decision of the International Court of Justice. Sabemos desde la decisión de la Corte Internacional de Justicia, bueno, ya lo sabíamos antes, pero con el fallo de julio de 2024, que la presencia de Israel en esos territorios, Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania, sea donde sea dentro de esos territorios, es ilegal. Sea presencia militar o no militar, no debería haber israelíes allí, punto. Eso lo sabemos. Por tanto, dado que están allí, y es un hecho que están allí, es lógico que exista una organización de resistencia para defender esos territorios. Así que tenemos una agresividad constante de Israel en todo Oriente Medio que ha llevado a otros a defenderse. El problema con lo que Israel intenta hacer con Irán es que quiere quitarle su derecho a defenderse. Eso es lo que Israel quiere hacer. Pero en realidad, el único país de Oriente Medio que ha atacado de forma constante a sus vecinos desde finales de los años 40 es Israel. Así que Irán tiene un motivo muy fuerte para mantener una capacidad de disuasión poderosa. Ahora bien, como dije antes, Irán ha renunciado al arma nuclear, pero conserva sus misiles. Y de hecho, es la tecnología desarrollada con los misiles hipersónicos y otras tecnologías la que crea ahora esa capacidad de disuasión. That creates a deterrent now. That's its deterrence policy. And now, of course, Israel... Esa es su política de disuasión. Y ahora, por supuesto, Israel querría que Irán desmantelara sus misiles. Quieren que Irán elimine cualquier tipo de capacidad disuasoria. Otro elemento de disuasión que se está debatiendo ahora es, por supuesto, el uso de algo que afecta sobre todo a Estados Unidos, la amenaza de Hormuz. Antes, ese paso era libre, y hasta febrero de este año, el tráfico por el estrecho era completamente libre. Pero hoy, con la situación actual, no solo con Estados Unidos e Israel, por cierto, sino también con todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo que participaron en la agresión contra Irán. Por tanto, para Irán, la limitación del estrecho de Hormuz no es solo una cuestión de orgullo nacional o de política. Es una cuestión de supervivencia, porque no puedes permitir que tu adversario, tu enemigo, utilice sus fuerzas navales dentro del Golfo Pérsico para atacarte.
Y eso es exactamente lo que intentó hacer Estados Unidos hace apenas unos días, al tratar de entrar por la fuerza en el Golfo Pérsico con un par de buques de guerra. Así que en este contexto, la idea de que el estrecho de Hormuz debe ser gestionado, como dijo el ministro de Exteriores Araghchi, tiene que ver con evitar que Estados Unidos militarice el Golfo Pérsico y el propio estrecho de Hormuz. De hecho, los israelíes, los estadounidenses y el Consejo de Cooperación del Golfo han creado una situación en la que Irán se ve obligado a gestionar ese estrecho porque ha sido atacado. Una vez que esos países declaren que están en paz con Irán, que no tienen ninguna intención de apoyar más ataques contra Irán, probablemente la situación pueda evolucionar a partir de ahí. Pero en este momento, creo que tiene sentido, desde el punto de vista iraní, impedir cualquier uso militar del Golfo Pérsico y del estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, claro, pueden ejercer presión sobre las economías occidentales, incluida, por supuesto, la de Estados Unidos, para obligar a ese país a entablar algún tipo de diálogo o al menos a firmar un tratado que resuelva el conflicto de una vez por todas. Esto también es algo muy importante de entender. La situación de Irán es de hecho muy parecida a la que tenemos en Ucrania. Lo he mencionado un par de veces. Los rusos y los iraníes no quieren un alto el fuego, quieren una solución. Un alto el fuego es una medida temporal, y eso no es lo que quieren los iraníes. Ellos quieren una solución permanente. Eso significa que necesitan un compromiso por parte de Estados Unidos de dejar de intentar resolver el problema por la vía militar, y también un compromiso de que cualquier discusión o conflicto que pueda surgir en el futuro se resolverá por medios diplomáticos y no mediante acciones directas, como han hecho hasta ahora. Así que es una situación creada desde cero por Estados Unidos, porque todo lo que sabemos sobre la justificación, me refiero a la justificación oficial estadounidense, detrás del conflicto, como las bombas nucleares. Sabemos, y hasta la inteligencia estadounidense lo dijo, que Irán no quería tener una bomba. Entonces, ¿cuál es el propósito de este conflicto? Sabíamos que no querían una bomba. Sabíamos que no tenían la capacidad ni los medios para producirla a corto plazo, al menos. Quiero decir, probablemente tenían la capacidad intelectual o técnica para fabricarla, pero también sabemos que no querían hacerlo, que no tenían intención de hacerlo. Además, sabemos que, independientemente de lo que leamos en los medios europeos, el enriquecimiento nunca ha alcanzado el nivel de uranio de uso militar, y que todas las actividades de enriquecimiento de Irán se han mantenido dentro de los límites del Tratado de No Proliferación. Basándonos en eso, la mejor manera de lograr un éxito estratégico o de alcanzar la seguridad, si lo miras desde el punto de vista israelí, sería mantener buenas relaciones con Irán y no crearles ningún incentivo para ir más allá de lo que han hecho hasta ahora. Pero hasta el momento no ha habido absolutamente nada. Nunca he visto ningún documento ni ninguna declaración del gobierno iraní que indique que quisieran ir más allá de lo establecido en el TNP. Así que todo el propósito de este conflicto es simplemente una fantasía. Y eso es exactamente lo que escuchamos de Netanyahu el 7 de octubre de 2023, que fue un intento de destruir Israel e incluso de cometer un genocidio, según dijeron. Bueno, no estoy muy seguro de que con un puñado de combatientes de Hamás se pueda cometer un genocidio, pero eso fue lo que dijeron los israelíes. Así que lo que hacemos es crear o repetir mentiras, ya sabes, para justificar operaciones, y luego quedan atrapados en sus propias mentiras. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Coronel, hemos sabido que el gobierno británico, junto con Francia, está intentando enviar un portaaviones a la región.
para ayudar a Estados Unidos. Y por otro lado, Macron, después de la amenaza de Irán de atacar un barco francés si entran en el estrecho de Hormuz, dijo que Francia no ha considerado desplegar un buque de guerra en el estrecho, al menos por ahora. Pero otros informes indican que el portaaviones francés Charles de Gaulle fue visto en el Mar Rojo el 8 de mayo. ¿Qué está pasando con Europa? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para ayudar a Estados Unidos en el caso del estrecho de Hormuz? Bueno, de hecho, después de la amenaza emitida por el gobierno iraní, Emmanuel Macron respondió mientras estaba en una rueda de prensa en Kenia, si no me equivoco, y dijo que la idea de mover el grupo del portaaviones, porque no es solo el portaaviones, sino también todos los buques de apoyo que lo acompañan, era preposicionar el Charles de Gaulle en la zona, es decir, en el área del Océano Índico. Con Emmanuel Macron nunca se sabe. Recordarás que dijo exactamente lo mismo respecto a Ucrania. Quería desplegar un contingente en Ucrania, pero no para combatir, sino por si se alcanzaba algún acuerdo. Y aquí es exactamente lo mismo. Solo quería enviar el Charles de Gaulle, no para usarlo, sino para tenerlo preparado por si se llegaba a un acuerdo. Pero claro, es Emmanuel Macron. Una vez más, nos encontramos ante una especie de actor de política exterior un tanto infantil, en que ni siquiera interesa en cuál es real. Perdona que te interrumpa, pero como has mencionado, es el mismo tipo de mentalidad en Ucrania y ahora contra Irán. Si llegan a un acuerdo, ¿por qué necesitan que haya soldados franceses en Ucrania? ¿Por qué necesitan que el portaaviones francés esté en la región? Eso es exactamente lo que quería decir. Quiero decir, si hay un acuerdo, ese acuerdo será entre Estados Unidos e Irán. No entiendo qué pintan los franceses en esa ecuación. Y como podemos ver a estas alturas, hoy hemos tenido una propuesta de Estados Unidos y los iraníes la han rechazado. Luego los iraníes han enviado su propia propuesta, una especie de plan de 9 puntos, si no recuerdo mal. En cualquier caso, esa propuesta también fue rechazada ayer por la administración Trump. Así que a día de hoy tenemos dos partes con sus propias propuestas. Cada una resulta inaceptable para la otra y por tanto no hay acuerdo. Pero lo interesante es que independientemente de quién acepte qué propuesta, entendemos, y eso, creo, se puede decir que es una idea compartida en Occidente, que Irán tiene la ventaja en este asunto, y que Estados Unidos puede hacer algo de alarde y decir lo que quiera, pero la realidad es que no ha alcanzado ninguno de sus objetivos. Han sufrido muchos daños, y cada día vamos conociendo más sobre esos daños. De Israel no sabemos mucho, porque ni siquiera se atreven a mostrar los suyos, ya que, por lo visto, han sido bastante graves, aunque no se haya informado de víctimas civiles. Y eso resulta muy interesante. En cualquier caso, lo que vemos es que Irán tiene una estrategia mucho más inteligente en el conflicto y de hecho ha alcanzado su objetivo, mientras que Estados Unidos e Israel no lo han hecho. Es decir, no tengo una bola de cristal en este momento, no la tengo, punto. Pero podemos suponer que probablemente Irán, de alguna manera, acabará imponiéndose. Y si eso ocurre, no veo cómo Francia podría entrar en la ecuación. Y es exactamente lo mismo con Rusia y Ucrania. Rusia tiene claramente la ventaja. Y eso hace que tanto los europeos como Ucrania se sientan muy incómodos a la hora de negociar, porque saben que no tienen cartas que jugar. Así que en ese contexto, ¿cómo podría entrar un contingente francés en la ecuación si lo que quieren es imponer a los rusos algún tipo de fuerza de mantenimiento de la paz? Y suponiendo que los iraníes y los rusos aceptaran una fuerza de mantenimiento de la paz, ¿por qué iban a aceptar una fuerza compuesta por sus enemigos o por fuerzas adversas?
Quiero decir, puedo imaginar que si yo fuera un negociador en Rusia o en Irán y aceptara una fuerza de mantenimiento de la paz, esa fuerza tendría que ser neutral e imparcial. Quizá formada, no sé, por la Marina de Kenia o la de Tanzania, o tal vez la de la India, algo así. Pero ¿por qué elegir a los franceses como fuerzas de paz si son parte del conflicto? Eso es completamente delirante. Una fuerza de mantenimiento de la paz, y recuerdo que fui responsable de la política y la doctrina de las operaciones de mantenimiento de la paz en la ONU, tiene que ser neutral e imparcial. No puede ser parte del conflicto de ninguna manera. It can't be a party of the conflict in any way. So even if there would be an agreement to have a peacekeeping Así que, incluso si llegara a haber un acuerdo para desplegar una fuerza de mantenimiento de la paz, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que los franceses formaran parte de ella. Pero de nuevo, esto forma parte de ese tipo de fanfarronería que se ve en Francia. Macron quiere demostrar que es un actor importante, que puede hacer algo. En realidad, no consigue absolutamente nada. Creo que le iría mejor si se ocupara de su propio país antes de ocuparse de los países de los demás. Y probablemente ese sería el consejo más sensato para él. No entiendo la lógica que hay detrás, pero pasa exactamente lo mismo con Rusia y Ucrania. ¿Por qué iba Rusia a aceptar un contingente formado por tropas británicas y francesas, si ya están allí para luchar contra los rusos? Entonces, ¿por qué los aceptarías como fuerzas de paz? No tiene ningún sentido. Y ahí es donde se ve que la diplomacia occidental está fracasando por completo. Diplomacy is totally failing. This is a childish people with absolutely Es gente infantil, sin ningún tipo de pensamiento. Cuando escuchas a los ministros de Exteriores de todos esos países, te das cuenta de que no tienen ninguna profundidad intelectual, tampoco tienen profundidad histórica, y desde luego, no tienen ninguna profundidad estratégica en su forma de pensar. Y ese es exactamente el problema. Reaccionan como adolescentes en el instituto. Es simplemente eso. Tú haces esto, pues yo hago lo otro. Es el tipo de comportamiento que se ve en las redes sociales, en TikTok y cosas así. Reaccionan como si fueran adolescentes, pero la diplomacia y la construcción de la paz no funcionan así. Y aquí no veo, salvo que Macron quiera demostrar lo fuerte que es, que pueda llegar a usar la fuerza contra Irán solo para mostrar que controla algo. Pero si hablamos de participar en una fuerza de mantenimiento de la paz, no lo veo. Si se trata de un proceso racional, no me haga Francia et sympathorgus desano. I don't see France playing any role in this issue. Yeah. Carl, New York Times reported that Carl, el New York Times publicó un artículo titulado Durante mucho tiempo pasada por alto, el Mar Caspio ofrece a Irán una ruta comercial estratégica. Básicamente hablan de las líneas de comunicación entre Irán y Rusia y de cómo estos dos países se están ayudando mutuamente. Ya lo habíamos visto antes, con la guerra en Ucrania. Ahora están hablando de cómo Rusia está ayudando a Irán, y dicen que Rusia está suministrando discretamente material militar y otros bienes a Irán, ayudando a la Guardia Revolucionaria a recuperar su capacidad de combate. Creo que, en la mentalidad de los rusos y los iraníes, todas estas guerras son una sola guerra. No las ven como conflictos distintos. Y cuando empezó la guerra en Ucrania, recuerdo que los diplomáticos iraníes fueron presionados. Se les preguntó cómo estaba ayudando Irán a Rusia. Ellos respondieron que no estaban haciendo tanto para ayudar a Rusia. Pero durante la guerra hemos aprendido que como Irán no quiere a la OTAN en sus fronteras, Rusia tampoco la quiere. Ambos países entienden lo que está en juego para la región si existen fuerzas creadas como HTS o Daesh. Es la misma lucha para Rusia e Irán. No son combates distintos. Y quienes están detrás de todo este caos son los Estados Unidos, que apoyan a Ucrania, apoyan a Israel y ahora están atacando directamente a Irán. La ironía es que pensaban que, con el bloqueo en el estrecho de Hormuz, podrían acabar con todo para Irán. Han ejercido mucha presión sobre Irán, aunque saben que por otro lado, el Mar Caspio es algo que pueden aprovechar. Esa es la geografía de Irán. Pero en el New York Times hablan de ello como si fuera algo nuevo, como si se hubiera creado después de la guerra. ¿Qué opinas de eso?
aftermath of the war. What do you make of it? Well, in fact, we are in the same situation that we had, you may remember. Bueno, de hecho estamos en la misma situación que tuvimos, quizá lo recuerdes, en 2022, cuando Occidente empezó sus sanciones contra Rusia y pidió a China que se sumara a ellas. Y lo interesante en aquel momento fue lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. Dijo algo así como, ¿por qué deberíamos seguir las sanciones y hacer lo que nos dicen los occidentales si nosotros somos los siguientes en la lista para ser sancionados y atacados por Occidente? Así que, en realidad, el hecho de que tengamos toda esta retórica contra Irán, China, Rusia y, en definitiva, contra los países más poderosos de nuestra región, esta región euroasiática, el hecho de que se haya lanzado toda esa retórica al mismo tiempo contra todos estos actores tan fuertes, ha hecho que se acerquen más entre sí y que, de hecho, se refuercen los lazos entre ellos. And has reinforced, in fact, the ties between them. And incidentally, you have, on the one Y por cierto, tenemos por un lado a China, que es sin ninguna duda el mayor fabricante del mundo, a Rusia, que es uno de los principales proveedores de energía del planeta, y a Irán, que probablemente sea uno de los actores más importantes del Golfo Pérsico, una región estratégica. Y la acción de Occidente ha hecho que estos tres actores se acerquen mucho más entre sí. Hemos visto recientemente la visita de Lavrov a China y la de Araghchi también a China, lo que subraya que los tres países están muy estrechamente relacionados. Y ninguno de ellos está completamente aislado, porque también mantienen muchos contactos con el resto de sus vecinos. Quiero decir, se puede bloquear el estrecho de Hormuz, pero Irán tiene fronteras con otros países, con Pakistán, con Afganistán, con Tayikistán, con Rusia y con otros más. with Tajikistan, Russia, and others. I mean, you even have this. I mentioned, I think. Quiero decir, incluso existe, lo mencioné, creo, ese ferrocarril, ese enorme ferrocarril que va desde Kuwait hasta China y que permite transportar petróleo o lo que sea. Eso significa que esos países no están aislados. Aunque se bloqueara por completo el estrecho de Hormuz, sería casi imposible aislar a esos tres países del resto del mundo. Y además, al hacerlo, Occidente se ha vuelto aún más impopular y ha perdido credibilidad. Los europeos no existen en la escena diplomática. Estados Unidos es cada vez menos creíble en la escena diplomática. Sigue siendo un actor poderoso, por eso seguimos hablando con ese actor. Pero en realidad, la credibilidad de Estados Unidos es muy cuestionable, porque cambia de opinión todos los días. Because it changes its mind every single day. So the thing is that the strategy, the global. La cuestión es que la estrategia, la global, por eso no creo que haya una sola estrategia para todo esto, sinceramente, porque otros, los rusos, los iraníes y China, pueden verlo como una sola guerra. Mi opinión personal, aunque no estoy en Rusia, ni en Irán, ni en China, mi punto de vista desde fuera, como observador externo, es que estamos hablando de tres conflictos distintos, mal coordinados, que no forman parte de un mismo conjunto. Puede que haya elementos en común entre ellos. Puede que haya aspectos e incluso algunas estrategias que se usaron contra Rusia que todavía se estén aplicando contra Irán o contra China. Puede haber coincidencias en eso. Pero la realidad es que desde Occidente estos tres conflictos no se perciben como uno solo, y por eso la coordinación es muy deficiente. No hay un objetivo real en todo esto. Verás, si quieres abordar el tema de Irán, vale, puedes tener un objetivo, digamos un cambio de régimen, que por cierto no se consiguió. Bien, podrías tener un objetivo parecido con Rusia, por ejemplo. Pero vemos que aquí tampoco ha funcionado, simplemente porque no hay, ¿cómo decirlo? No hay coordinación en eso. No hay, a pesar de las coincidencias sectoriales, no existe un enfoque común ante este conflicto global. Y Occidente vuelve a estar perdido. En lugar de luchar a un nivel estratégico, lo hacen a un nivel táctico. Es un conflicto pequeño. Quiero decir, pequeño. Hay un conflicto en Irán, otro contra Rusia, otro contra China, otro aquí, otro allá. Estamos atacando Mali.
Así que hay diferentes, pero la suma de esos conflictos no supone una gran victoria contra esos tres países. Son solo una suma de pequeños conflictos. La estrategia no es la suma de acciones tácticas. La estrategia es más que la suma de acciones tácticas. No se trata de una simple suma aritmética. Si queremos lograr un éxito estratégico, no hace falta acumular acciones tácticas. Y eso es lo que Occidente no ha entendido. Sigue pensando a nivel táctico, quizá a nivel operativo, si queremos ampliar un poco el enfoque. Pero no es estratégico, no lo es. Y por eso fracasa. Puede alcanzar objetivos operativos, como destruir un cuartel general o eliminar a un oficial de alto rango, o cosas por el estilo. High-ranking officer or things like this. But all that doesn't achieve a strategy. Pero todo eso no supone un éxito estratégico. Son éxitos tácticos, y punto, nada más. Y con eso no se consigue nada. Lo único que se logra es reforzar la determinación de quienes se defienden, es decir, Rusia, China e Irán. Eso es lo que se consigue, pero no un éxito real. Eso quedó claro con Irán, donde el asesinato de Qasem Soleimani en realidad no debilitó al país en absoluto. Al contrario, impulsó su defensa. Hizo que toda la población se uniera en respuesta a ese ataque tan cobarde contra su líder. Así que volvemos al mismo problema del que hemos hablado muchas veces en relación con Ucrania. Back to the same problem that we have discussed many times about Ukraine. The West lacks a strategic understanding. Occidente carece de una comprensión estratégica de la guerra. Hacen muchas operaciones, pero todas esas operaciones no se traducen en un éxito estratégico en absoluto. Esa es la diferencia con los rusos, por ejemplo, o incluso con los iraníes. Los iraníes no necesitan matar a mucha gente para lograr un éxito estratégico, y eso ha quedado demostrado aquí. Es decir, Israel necesita matar a muchos inocentes para poder hablar de éxito, mientras que en Irán no hace falta matar a muchos inocentes para conseguirlo. Y eso muestra la diferencia. Irán tiene un enfoque estratégico. Israel siempre ha tenido un enfoque táctico, y eso es exactamente lo que se ve donde quiera que estén, y hagan lo que hagan. Exactly what you see wherever they are, whatever they do. And this kind of a Y este tipo de enfoque, de hecho, ha empeorado la imagen de Israel y también la de Estados Unidos. Ambas su imagen se ha deteriorado considerablemente por esta acción, incluso entre quienes estaban dispuestos a aceptar a Estados Unidos como un socio de diálogo. Me refiero, por ejemplo, a Rusia, que estaba bastante satisfecha con la oportunidad de abrir una vía de comunicación con las iniciativas que vimos a comienzos del año pasado. Es decir, el año pasado, sobre la solución o una posible solución al conflicto en Ucrania. Pero ahora vemos que la actitud que Estados Unidos ha tenido hacia Irán demuestra a los rusos que no es un socio de diálogo fiable, porque cambia de opinión cada día. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? every single day. So, what's the point? You may talk, and by the way, the Puedes hablar, y por cierto, los rusos ya vivieron algo parecido después de la cumbre de Anchorage. Se habló, se discutió, todos estuvieron de acuerdo en una posible solución y en un camino hacia el diálogo y la paz. ¿Y quién se salió de ese camino? Estados Unidos. Y eso quedó aún más claro en febrero de este año con Irán. Entonces, ¿cómo se puede lograr algo, o siquiera pensar que se puede lograr algo, con Israel y con Estados Unidos? Por eso, la imagen de Israel en particular, incluso más que la de Estados Unidos, se ha visto muy afectada. Porque a todo eso se suman las masacres, las violaciones del derecho internacional humanitario que vemos constantemente, cada día, todos los días. Y ni siquiera estoy mencionando la profanación de las iglesias en el sur del Líbano y cosas por el estilo, que ahora incluso los propios cristianos entienden cómo son los now israelíes. even the Christians understand how the Israelis are. It's not just an issue between Muslims. No es solo un problema entre musulmanes y judíos. Es un problema de los judíos contra todo lo que les rodea, sin importar quiénes sean. Cuando ves todos esos vídeos que antes nadie mostraba, por cierto, yo sí los he mostrado, en los que aparecen esos hebreos o judíos escupiendo a sacerdotes en Jerusalén, también a cristianos o incluso a iglesias, eso es algo que probablemente existía desde hace mucho tiempo, pero que nadie había enseñado hasta ahora.
Y ahora los vemos una y otra vez en YouTube y en otros canales. Eso demuestra que nuestra percepción de Israel ha cambiado mucho. Y el respeto hacia Israel, el respeto que los judíos tenían después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sufrido el Holocausto y todo aquello, ese respeto ha desaparecido por completo. This respect has completely vanished now. And of course, we are also in generations. Y por supuesto también pertenecemos a generaciones que no han vivido eso en absoluto. Quiero decir, no hablo de quienes sí lo vivieron, sino que si tomo mi propio ejemplo, mis padres no eran judíos, eran suizos, así que no sufrieron el Holocausto. Una parte de mi familia estaba en Francia y sí padeció la ocupación alemana, pero eso fue distinto. Fue como parte de la resistencia, no por ser judíos. En cualquier caso, mis padres, aunque no se vieron afectados directamente por el Holocausto, estaban sensibilizados con ese tema. Y a mí me educaron en el respeto hacia los judíos, porque fueron inocentes que sufrieron el Holocausto. They were innocents touched by the Holocaust, and I was raised in that idea. Y yo crecí con esa idea. Justo después de la guerra, mi padre ayudó a judíos a establecerse en Suiza y cosas así, porque formaba parte de esa compasión que sentíamos hacia ellos. Pero eso era mi generación. Ahora tenemos otra generación, y sus padres no vivieron la misma experiencia. Así que podemos decir que hoy en día han desaparecido por completo las condiciones que hacían posible ese tipo de compasión hacia los judíos. Además, vemos todas las exacciones, los crímenes y las masacres cometidas por los judíos. Y ahora hay gente que dice, bueno, probablemente eso explica lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, de algún modo estamos retrocediendo. We are moving backwards somehow, and that's precisely because of. Y eso es precisamente por, bueno, no quiero desviarme, pero abro un paréntesis, porque estamos viendo un aumento del antisemitismo en Europa. Y hay quienes intentan meterlo todo en ese mismo saco. El antisemitismo es muy importante entenderlo. Es una forma de racismo. El racismo es, digamos, una actitud en la que odias a alguien no por lo que hace, sino por lo que es. Eso es lo que define el racismo. Odiar a alguien por lo que es, no por lo que hace. Y lo mismo ocurre con el antisemitismo. Odias a un judío simplemente porque es judío. A Jew, not because he's a Jew. That's the rationale. But today, what Esa es la lógica. Pero hoy, lo que vemos en Occidente y en Europa es que la gente no está tan preocupada por los judíos por ser judíos, sino por lo que hacen. Así que ya no estamos ante la definición estricta de antisemitismo o de racismo. La gente empieza a odiar a los judíos no por lo que son, sino por lo que hacen. Y digo los judíos, no los israelíes, aunque quienes cometen los crímenes son israelíes, evidentemente, lo cual no significa que sean los judíos, porque hay muchos judíos, y conozco a muchos aquí en Bruselas, por supuesto, condenan esas acciones. and obviously even condemn those actions. But again here, Pero de nuevo, aquí tenemos muchísima gente, y hace poco en Francia incluso hubo un parlamentario que intentó aprobar una ley para eliminar la distinción entre antisemitismo y antisionismo. Es decir, que el antisionismo equivaldría al antisemitismo. El sionismo es una doctrina política, mientras que el judaísmo es una religión. El judaísmo tiene que ver con lo que uno es y el sionismo con lo que uno hace. Y al mezclar ambos conceptos, se genera precisamente esa confusión. Cada vez estamos más confundidos porque queremos darles la misma definición, cuando en realidad todo esfuerzo debería ir en la dirección contraria, en separarlos. Y así acabamos creando una nueva forma de antisemitismo basada en lo que hacen los israelíes, no en lo que son. based on what the Israeli do, not what they are. And that's exactly where we are. That's the achievement. Y ahí es exactamente donde estamos. Ese es el logro del que hablabas al principio de esta conversación, sobre lo que ha conseguido Netanyahu. Lo consiguió. Consiguió crear la percepción de que todos los crímenes cometidos en Israel no fueron simplemente obra de israelíes, sino de judíos. Y por eso en realidad Netanyahu ha creado una situación casi imposible para los judíos, incluso en Europa. Y es muy interesante que antes de 2023 había muchos judíos en Europa que pensaban en mudarse a Israel.
Y ahora hay muchos israelíes que se están mudando a Europa porque entienden que ya no pueden vivir en Israel. They understand that they cannot live anymore in Israel. So we are back. Así que hemos vuelto a una situación parecida a la que teníamos a principios del siglo XX o a finales de los 90 y antes, cuando existía una nación sin país, porque ese país los había rechazado. Y de hecho son rechazados también por sus propias acciones, porque se comportan mal. Crean una situación en la que hay represalias, hay guerras y todo eso. Si lo miramos ahora, porque antes, cuando hablábamos de la situación estratégica, lo hacíamos desde la perspectiva europea y estadounidense. Si lo miramos desde la perspectiva israelí, ¿qué ha ganado Israel? Nada. Ni siquiera ha conseguido que Estados Unidos se mantenga comprometido de forma permanente en la región. Y de hecho, ha salido aún más perjudicado, porque esa ha sido, y puedo quitar el probablemente, la política de Israel desde los años 50. Lograr un compromiso permanente de Estados Unidos en la región. Esa es una constante en la política de seguridad de Israel. Y lo que tenemos hoy es que los países del Golfo están empezando a cuestionar la presencia de Estados Unidos en sus territorios. Así que si lo miras desde el punto de vista de Israel, cuyo objetivo era lograr una mayor implicación de Estados Unidos, puede que esté ocurriendo justo lo contrario. Estados Unidos entiende que no puede atacar y conseguir un éxito o una victoria decisiva contra Irán. Por eso, tiene que buscar otras formas de alcanzar algo que pueda presentar como una victoria. Además, no están seguros de que esos países, donde tienen todas esas bases, vayan a seguir aceptándolos después de eso. Yo estoy convencido de que Estados Unidos acabará encontrando la manera de comprar su permanencia en esos países. Aún así, hoy se plantea la pregunta de si es útil o si supone una ventaja o un problema tener a Estados Unidos en el territorio. Eso es lo que han conseguido los israelíes. Y va incluso más allá, porque ahora, en el propio Estados Unidos, la gente empieza a cuestionar la implicación del país en la política exterior israelí, o al revés. Es decir, esta relación entre Israel y Estados Unidos se ha convertido en un tema de debate, cuando no lo había sido en los últimos 50 años. Pero hoy la gente lo cuestiona, porque entiende, y esto es muy interesante y muy revelador, por cierto, que si uno entra en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando Rubio explica las razones para atacar a Irán, Marco Rubio dice muy claramente que se hizo a petición de los israelíes. A petición de los israelíes. Es decir, la gente entiende que Estados Unidos está hoy en una situación muy incómoda, y eso se debe a que respondió de forma positiva a una solicitud israelí. Y eso, a su vez, pone en cuestión toda la relación con Israel. ¿Hasta qué punto debería Estados Unidos apoyar a Israel? Incluso si Israel quiere hacer la guerra, atacar a todo el mundo y profanar, no estoy seguro de la palabra ahora, las iglesias del sur del Líbano y también, por cierto, las de Gaza, porque también había iglesias en Gaza y en otros lugares, destruidas y bombardeadas deliberadamente, por cierto, por Israel. En su momento eso quedó documentado y creo que incluso aparece en un informe de la ONU, por cierto. Así que Estados Unidos, que tenía una relación muy clara y positiva con Israel, entiende que hoy esa relación es tóxica. Entonces te preguntas, ¿qué se ha conseguido hasta ahora? ¿Logros? Ninguno. Cero. Es más, han creado todavía más problemas, digamos, se han metido en una situación muy complicada. Está muy claro en el caso de Estados Unidos, pero también lo está con Israel, porque ahora se considera que Israel es responsable de todo este lío. E incluso ahora en la Unión Europea hay algunos países, creo que España y otros, que han pedido detenerlo, porque existe un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea e Israel. Y muchos países, varios países, han pedido suspender ese acuerdo, retirarse de ese acuerdo.
Now the Parliament, I think the European Parliament has refused. Ahora el Parlamento, creo que el Parlamento Europeo lo ha rechazado. Pero en cualquier caso, ha mostrado algo que no habíamos visto antes. Así que la situación hoy es mucho menos favorable para Israel que nunca. La ganancia para Israel y para Estados Unidos es cero. Han creado una situación que será muy difícil de revertir. Han creado una situación, me refiero a una situación concreta en el estrecho de Hormuz, que tardará años en volver a la normalidad. Porque obviamente Irán será muy desconfiado ante cualquier thing de Israel o de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Así que la ganancia para Estados Unidos e Israel es enorme. No es cero, es negativo. Is not zero, is minus. Carl, I think the point that you've just mentioned is so important because Carl, creo que el punto que acabas de mencionar es muy importante, porque durante muchos años han creado una máquina de propaganda que dice que la única democracia en Oriente Medio es Israel. Y cuando uno observa cómo se comportan, cómo tratan a los cristianos y a los musulmanes en Israel, y lo compara con lo que yo he visto en Irán, por ejemplo, vemos a musulmanes, cristianos y judíos viviendo juntos desde hace muchísimos años, desde hace miles de años. No tienen ese tipo de problemas, no se escupen unos a otros, no necesitan llegar a ese extremo. Forman parte de la misma sociedad. Todos se sienten iraníes. No se sienten judíos viviendo en Irán, ni musulmanes viviendo en Irán. Se ven a sí mismos como iraníes. Esa es la unidad que está surgiendo, la que estamos viendo ahora mismo con el caso de Irán. Lo vimos con el caso de Irak. Sabemos lo que hizo el gobierno israelí con los judíos iraquíes. Los expulsaron de Irak y los enviaron a Israel, porque se suponía que el único refugio seguro para los judíos estaba allí, en Israel. Pero eso es solo una parte de lo que está ocurriendo. Yo diría que hay algo paralelo a lo que pasaba con la propaganda a favor de Israel. Durante mucho tiempo se ha intentado demonizar a los musulmanes. Se decía, estas personas van a atacarnos, van a destruir nuestra cultura, nuestra libertad. Y eso también se está desmoronando en Estados Unidos, porque la gente está empezando a verlo. De hecho, lo mencionaron, por cierto, Tucker Carlson y Megyn Kelly, dos de los partidarios de Donald Trump en Estados Unidos. Esto fue lo que dijeron en su último podcast. La defensa del Islam y también los ataques descarados contra él como religión. Y además dije algo de lo que tú y yo hablamos hace meses. Me refiero a que al ver ahora lo que hace Israel contigo, quiero decir, de verdad, sus emisarios han lanzado una campaña muy agresiva contra mí en las redes sociales y en otros sitios. No pasa nada, lo estamos gestionando. Pero al ver ahora lo que hacen, me lleva a replantearme qué otra propaganda, procedente de un gobierno extranjero, he podido creerme en el pasado. Yes, tú y yo hablamos de esto. Me ha dejado alucinado ver con qué descaro la gente del grupo Primero Israel exige que yo y otros odiemos a los musulmanes, o si no. Estoy replanteándome muchas cosas que antes me creí sin cuestionar, Tucker, porque ahora veo que todos hemos sido manipulados. ¿No te imaginas lo omnipresente y poderosa que es AIPAC, Israel, su lobby y sus agentes pagados? El otro día mencioné a Brad Parscale, que ahora está registrado como agente extranjero de Israel y dirige Salem Media Group. Quiero decir, hay mucha gente así en nuestro país difundiendo propaganda. Y, sinceramente, creo que he sido demasiado confiado. Soy cristiano, pero por otro lado me gustan las personas reverentes. Y cualquiera que se incline ante Dios y reconozca, yo no soy Dios, 5 veces al día, no comparte mi teología. No tenemos la misma idea de cómo se llega al cielo. Pero esa persona no es, por definición, mi enemiga. No voy a odiarte porque tus padres hicieran algo que a otros les molesta. No pienso entrar en ese juego. Y sabía que me iban a atacar, que dirían que soy, no sé, un amante del Islam o algo así. No lo soy. No soy un amante del Islam, soy un amante de las personas hasta que se demuestre lo contrario y no voy a seguirles el juego en absoluto.
Sí, este es el tono que estamos viendo ahora en Estados Unidos, algo que no habíamos visto antes. En mi opinión, este es el cambio profundo que está ocurriendo. Well, absolutely. This is exactly what I explained. Sí, absolutamente. Esto es exactamente lo que expliqué. Es un cambio considerable. Pero también hay algo detrás de todo esto, que se puede leer en esa entrevista, por cierto. Verás, uno puede estar en contra de Rusia y decir, vale, no estoy de acuerdo con la política en Ucrania o con cosas así. Puedes discrepar con Irán y decir, bueno, no apoyamos este aspecto de su política y cosas por el estilo. El problema es que la propaganda que hemos tenido en los últimos años, mucho más tiempo en el caso de Irán, pero sobre todo desde 2022, o en realidad desde 2014, en lo que respecta a Ucrania y Rusia, esa propaganda nos ha llevado a odiar a la gente, a odiar a las personas, no solo a discrepar con ellas, sino a odiarlas. Not just to disagree with them, but to hate them. And that's something that appears extremely. Y eso es algo que resulta muy, muy evidente, y es exactamente lo que está diciendo Megyn Kelly. Se supone que debemos odiar a los musulmanes para apoyar a Israel, igual que se supone que hay que odiar a los rusos para apoyar a Ucrania. Recuerda que quienes dirigen Israel y quienes dirigen Ucrania pertenecen a la misma cultura. Así que tienes que odiar a tu enemigo. No basta con estar en desacuerdo. Y eso dice mucho. Y te lo comenté ya durante la Guerra Fría, por ejemplo, cuando estábamos obviamente en contra del Pacto de Varsovia y nos preparábamos para una posible guerra en Europa, o incluso para una tercera guerra mundial, o algo por el estilo. Pero en el ejército, y no solo en Suiza, también en la OTAN, e incluso probablemente al otro lado del telón de acero, por cierto, nadie se odiaba entre sí. Nobody was hating each other. We just disagreed with the system. We didn't hate. Simplemente no estábamos de acuerdo con el sistema. No odiábamos a los rusos, ni a los polacos, ni a los checos, ni a nadie. Solo que no queríamos ser comunistas, nada más. No nos gustaba el sistema. No compartíamos el sistema que ellos querían, o que supuestamente querían apoyar o promover. Pero no odiábamos a la gente. Durante toda la Guerra Fría, los rusos podían participar en los Juegos Olímpicos, con algunas excepciones, pero se les permitía competir. También Alemania del Este y otros. Hoy, con nuestras prohibiciones, estamos discutiendo si la selección de fútbol de Irán puede participar en el Mundial de la FIFA en Estados Unidos. Ese tipo de debate no existía durante la Guerra Fría. This is the kind of discussion we never had during the Cold War. We never tried to hate people. Nunca intentamos odiar a la gente, solo luchamos contra un sistema. Nos opusimos a él, simplemente no estábamos de acuerdo en algunos temas. Hoy en el Reino Unido se cambian los nombres de cuadros porque tienen la palabra ruso, así que el cuadro tiene que ser renombrado, un cuadro del siglo XIX. Eso es puro odio, y es el mismo tipo de actitud. Por eso estoy tan molesto con la forma en que afrontamos los conflictos hoy en día, en general. Está impulsada por el odio. No se basa en el desacuerdo ni en el análisis. No es que nadie intenta decirte que tal o cual persona tomó una mala decisión y que quizá deberíamos haberla planteado de otra manera. No, simplemente se odia, y punto. No, you just hate it, period. He said something, could have said something great, but Dijo algo, podría haber dicho algo genial, pero como lo dijo él, se percibe como algo negativo. Lo mismo pasa con Irán. Y recuerdo que a finales de los 70 me interesaba la geopolítica internacional. Era bastante joven entonces y probablemente no tenía toda la información. Pero durante un par de años pensé que el régimen de Irán era, bueno, lo peor que se podía ver en un país musulmán. Y más tarde, cuando empecé a cuestionarlo, descubrí que Arabia Saudí era mucho peor. Pero nadie hablaba de Arabia Saudí. Y por ejemplo, la situación de las mujeres, la sociedad en Irán es mucho más liberal que en Arabia Saudí, por poner un ejemplo. in Iran than in Saudi Arabia, for instance. But this is, I think, most of the Europeans don't. Pero esto es algo que creo la mayoría de los europeos no saben. Para la mayoría de la gente, Irán es lo peor que uno puede encontrar en una sociedad islámica. Y vi exactamente lo mismo. Tuve la misma impresión cuando estuve en Sudán.
Trabajé en Sudán durante 2 años para Naciones Unidas, como jefe de inteligencia allí, para la ONU, y descubrí que la sociedad e incluso el propio gobierno eran muy diferentes de lo que se mostraba en los medios en Europa, solo porque era un gobierno islámico. Todo el mundo lo consideraba un gobierno islamista, casi como una especie de, bueno, en aquel momento no hablábamos del Estado Islámico, pero era casi como eso, como si los cristianos fueran odiados y cosas por el estilo. En das du ein Optiminter betwirst. Quiero decir, en Khartoum había servicios cristianos todos los domingos y había sudaneses cristianos, una comunidad cristiana que iba a la iglesia con toda la familia, bien vestidos, como hacíamos en Occidente cuando yo era joven. Es decir, tenías la ropa del domingo para ir al servicio religioso. Te ponías tus mejores prendas para ir a la iglesia. Y en Khartoum era exactamente igual. Y no había absolutamente ningún incidente. Ni siquiera ni un solo persona relacionado con el TTCVN por Foralen y no mangt med Steffentim. Aunque oficialmente era un Estado islámico. It was an Islamic, officially an Islamic state. There are a lot of tolerance. Había mucha tolerancia, a pesar de que había un gobierno islámico. Y eso demuestra el peso de la propaganda a la hora de moldear o directamente lavar el cerebro de prácticamente todas las sociedades para que odien a los musulmanes. Todo lo que no esté en línea con Israel o con Estados Unidos tiene que ser manipulado. Y eso es lo que la gente empieza a entender. Y de hecho, eso es lo que Gaza ha demostrado. Porque aquí, a pesar de la propaganda, lo que hemos visto desde octubre de 2023 es algo que ya existía antes de esa fecha. Desde 2006 o 2005, desde que ese territorio fue abandonado por los colonos israelíes, existía en realidad una forma de ocupación por parte de Israel. Desde fuera, una ocupación externa. Y quiero recordar que según el derecho internacional, incluso si las fuerzas israelíes no estaban dentro de Gaza, el hecho de que los gazatíes no pudieran moverse libremente, ni hacer lo que quisieran, porque estaban controlados desde fuera, como en una prisión, en realidad eso se considera una ocupación. Era una ocupación, legalmente hablando. Y hay evaluaciones, tanto del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra como de Naciones Unidas, que respaldan esa calificación de territorio ocupado, incluso sin tropas dentro de la Franja de Gaza. En cualquier caso, todos los días los israelíes realizaban incursiones en la Franja de Gaza, incluso antes de octubre de 2023. Pero, como nuestros medios evitaron informarnos sobre ello, tuvimos la sensación de que lo de octubre de 2023 fue algo que surgió de la nada, porque de repente Hamas decidió hacer un pogromo. Y eso es totalmente falso. Eso es históricamente negacionismo, literalmente. Es negacionismo. Pero una vez más, la propaganda que tenemos tiende a empujarnos exactamente a la misma situación en la que probablemente se vieron los alemanes a comienzos de los años 30, cuando existía la idea de los Untermenschen, que literalmente significa subhumanos. Y te recuerdo que esa fue una terminología usada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para referirse a los judíos, y que los israelíes han retomado para designar a la población de Gaza en 2023 y 2024, cuando llaman a esas personas subhumanas. Toda la propaganda gira en torno a odiar a esa gente. No se trata solo de, quiero decir, se puede debatir si la estrategia de Hamas fue buena o mala, pero ese no es el punto. No se trata de si tenían una buena estrategia o no. El punto es que hay que odiarlos. Lo mismo pasa con los rusos en Ucrania. La cuestión no es si tuvieron una buena o mala estrategia o si tomaron una buena o mala decisión. Se trata simplemente de odiar a los rusos, estén donde estén. No solo en Ucrania, los odian también en Francia, los odian en Alemania, y eso es una política oficial del gobierno. Quiero decir, en Francia, por poner un ejemplo, si tienes un nombre que suena ruso, que termina en ski, por ejemplo, ski o cualquier otra terminación parecida,
Un banco puede tener permiso para cerrarte la cuenta solo por ese motivo. Y hay personas a las que les han cerrado la cuenta porque su nombre sonaba ruso, aunque no fueran rusas en absoluto. Puede que tuvieran antepasados que, hace 100 años, fueran rusos, quizá, no lo sé. Pero da igual, aunque no tengan ninguna relación con Rusia, un banco francés puede cerrarte la cuenta solo por ese criterio. French bank can just debank you just on that criteria. So we are exactly in that logic. Así que estamos exactamente en esa lógica de que hay que odiar a la gente. Y eso para mí es algo completamente nuevo. Lo he mencionado varias veces también en tu canal. Durante la Guerra Fría nunca odiábamos a las personas. Simplemente no queríamos ser comunistas. No queríamos tener un sistema comunista. Vivo en Suiza, que obviamente podríamos llamar un país capitalista. No es tan extremo como en Estados Unidos, pero sigue el modelo europeo, aunque sigue siendo un país capitalista. Pero desde luego, no queríamos tener un sistema comunista como el que había en la Unión Soviética en aquel momento. Sin embargo, nunca odiábamos a los rusos. Odiábamos el sistema, y eso es una diferencia enorme. Y hoy, parece que se ha vuelto casi normal odiar a la gente. It has become almost the norm to hate people. And we have this policy of hating people. Y tenemos esta política de odiar a la gente, una política promovida por nuestros gobiernos y sobre todo por la Unión Europea, que con las sanciones y todo eso crea una situación en la que uno acaba odiando a las personas simplemente por lo que son, no por lo que hacen, sino por lo que son. Y estamos exactamente en ese punto. Es justo lo que expliqué con el antisemitismo, cuando el racismo no se basa en lo que la gente hace, sino en lo que es. Y eso es exactamente lo que hacemos con Irán, exactamente lo que hacemos con los rusos y en cierta medida también con los chinos. No es tan extremo con los chinos como con los demás, pero está muy claro. With the Chinese as with others. But it's very clear. Todavía. Colonel. Yes, absolutely. Yeah, that will come. That will come. It's Sí, absolutamente. Eso llegará. De hecho, ya está empezando. Ya existen políticas que te desaconsejan tener contacto con empresas chinas, por ejemplo, o cosas parecidas, porque podría haber un riesgo para la seguridad, aunque no tengamos ninguna indicación real de que sea así. Pero por precaución, te dicen que no hables con ellas. Y ese es el primer paso hacia odiar a la gente por lo que es y no por lo que hace. Y justo ahí estamos ahora, países como Alemania o Francia. exactly where we are. Countries like Germany, France. But remember, France was the best supporter of Germany. Pero recordemos que Francia fue el mejor aliado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y Alemania ha vuelto a sus viejos demonios. Hoy estamos exactamente en la misma situación en Alemania. Vemos los mismos indicadores que teníamos antes, hace un siglo. Exactamente los mismos, con las mismas expresiones, el mismo tipo de comportamiento por parte del gobierno, censura y todo eso, si no estás de acuerdo y demás. Así que hemos vuelto a algo de lo que pensábamos habernos librado en 1945 o 46, después de los juicios de Nuremberg. Bueno, quizá hoy necesitemos otros juicios de Nuremberg, no lo sé. Maybe we probably need other Nuremberg trials today. I don't know. Thank you. Muchas gracias, coronel, por acompañarnos hoy. Un placer. Great pleasure, as always. That's Es un placer. Inge Pixel. inviting me.